Bien, muy buenas noches con todos. Por favor, me confirman si se escucha bien y si se puede ver la proyección de la pantalla, por favor. Bien, muchas gracias. Entonces, luego de ver el partido que no nos ha ido nada bien, vamos a dar inicio a la penúltima unidad de nuestro curso, ¿no? Tocaría, en este caso, complementar la segunda parte de la unidad número 3. Bien, los que se están uniendo, por favor, como siempre, vamos dejando su primer apellido en el chat para poder generar su asistencia. No tengo pendiente todavía de pasar la asistencia de la semana pasada, así es que ya lo voy a regularizar. Dicho esto, vamos a empezar. Cualquier consulta que tuvieran, por favor, la van dejando en el chat, o si no en el intermedio, vamos a generarlo, ¿ya? También vamos a hacer unos minutos de pronto para el tema de, en esta semana, pues seguro ustedes han recibido comunicaciones por correo del foro sobre los exámenes finales en caso del examen sustitutorio y sobre los trabajos, ¿no? De repente hay algunas dudas. Y otro trabajo que es la medición de competencias que pide la universidad, ¿no? Ya que por sí ya está activo y tienen hasta el 30 para que lo puedan resolver, ¿no? No es nada complicado. Igual si las dudas hubieran, pues unos minutos vamos a tomarnos para poder explicar. A ver. Entonces, en esta unidad número 3 va a corresponder hablar de la segunda parte, ¿no? Que tiene que ver con los seres vivos anaeróbicos y aeróbicos. Ya de alguna manera en las clases anteriores hemos estado comentando estos tópicos, pero vamos a volver a repetir en algunos casos y complementar con nuevos saberes, ¿no? Entonces, esto va a ser el contenido en 3 partes, como siempre un pequeño resumen para que ustedes también puedan afianzar mejor. Entonces, lo que vamos a tratar el día de hoy, como propósito de clase, va a ser entender las principales funciones de los seres anaerobios y aerobios, ¿no? ¿En qué momento lo podemos aplicar, por ejemplo, en nuestra carrera, ¿no? Entonces, siguiendo la línea, a ver, me permiten un momento, por favor. Ok. Continuamos entonces. Esta pregunta, pues, es muy típica en nosotros, ¿no? De repente que tenemos esta curiosidad científica y por algo estudiamos carreras de ciencia como la ingeniería, ¿no? Entonces, ¿alguna vez nos hemos preguntado cómo se produce la cerveza? O de repente el pan, el queso, el yogur, los alcoholes. Entonces, aquí de por sí es toda una ciencia, ¿no? Toda una ciencia. Pero que al final, pues, repercute mucho en el consumo, ¿no? Por ejemplo, de hecho, el país, de hecho, el Perú es uno de los países que consume más bebidas alcohólicas y por ende tiene pues una gran industria que ha desarrollado los procesos de fermentación, ¿no? Más adelante vamos a hablar de eso. Y de repente vamos a un poquito entrar a la parte científica, para los que no saben, para los que de repente ya han tenido oportunidad de probar una cerveza artesanal, que de hecho hace unos años atrás, pues esta tendencia de poder generar tu propia cerveza con los insumos que puedas tener y adquirir adicionalmente, se genera, ¿no? Casualmente, pues en la universidad donde yo estudié, realizamos un proyecto de curso llamado, bueno, en este caso biotecnología, uso de bioreactores, en donde la idea era pues tratar de generar una bebida alcohólica en base de fermentación de diferentes sustratos, ¿no? Al final pues generamos una variedad de cervezas, de bebidas alcohólicas, ¿no? Entonces, empezamos con la primera parte, los seres vivos anaerobios. Así de sencillo, vamos a decir que son aquellos organismos que no utilizan el oxígeno como parte de su metabolismo. En la clase pasada ya hemos visto a qué se refiere el término metabolismo, ¿no? Son todos los procesos de degradación o de generación que se dan en el interior celular para reponer, para generar nuevos compuestos, etc., ¿no? Entonces, dentro de los procesos o los seres vivos anaeróbicos, estos van a generar dos tipos de rutas metabólicas, ¿no? Van a generar una ruta
de respiración de tipo anaeróbica, en donde el aceptor final de electrones no va a ser el oxígeno, sino no van a ser compuestos diferentes, ¿no? Por ejemplo, pueden ser sulfatos, pueden ser nitratos. Estas palabras, al menos ustedes, de pronto algunos que van a seguir en la línea de tratamiento de aguas, es importante que ya lo tengan mapeado, ¿no? Y todo tiene que ver con procesos de depuración y algunos elementos que se puedan generar como consecuencia de esta actividad. Y la otra ruta que siguen los organismos anaeróbicos es la vía de la fermentación, para lo cual se hace uso de moléculas orgánicas. Si se dan cuenta, las clases pasadas están ligadas, ¿no? Hemos visto el tema de los carbohidratos, los lípidos, los fosfolípidos, de manera general, para que ustedes en esta etapa ya del curso que ya estamos finalizando, pues puedan entender algunos tópicos y conceptos que se le está dando, ¿no? Entonces, cuando yo digo molécula orgánica, ya saben a qué me refiero, ¿no? Entonces, cuando hablamos de seres vivos anaerobios, asociamos naturalmente pues al proceso de digestión, ¿no? Un proceso de digestión de tipo anaeróbico, que básicamente en microorganismos se da en ausencia parcial o total de oxígeno, ¿no? En este caso, esta ausencia total o parcial de moléculas de oxígeno va a dar lugar a una mezcla de gases, en los cuales se van a generar principalmente metano y CO2. ¿Ok? Entonces, si en su examen final se pregunta cuál es el principal producto generado por la vía anaeróbica, ustedes dirán metano y CO2, ¿no? Ese es como concepto básico. Entonces, como dice acá, ¿no? Uno de los procesos de digestión anaeróbica que se puede aprovechar, y ustedes seguro lo han leído por ahí en algunos artículos o han tenido contacto con ya aplicaciones de este tipo de concepto, es el tema del biogás, ¿no? Que básicamente pues el biogás es una mezcla de metano en una proporción de 50-70% y CO2, ¿no? En la proporción de 30-50%. Y adicionalmente pues va a tener pequeñas cantidades de nitrógeno, oxígeno, hidrógeno y sobre todo hidrógeno sulfurado, el H2S. Cuando uno hace el proceso o la producción de biogás, si lo va a querer utilizar, digamos, como energía para generar, por ejemplo, calor, es necesario hacer un filtro del H2S, ¿verdad? Eso lo conocen mejor que yo. Entonces, en la parte derecha, este gráfico que ustedes están viendo, este esquema que están viendo ustedes, hace referencia a la vía, a las vías o a las etapas, cómo se da, digamos, la generación de metano. Parte primero del uso de moléculas orgánicas como las proteínas, los polisacáridos y los lípidos. Ya ustedes saben la definición de una proteína, qué cosa es un polisacárido, qué cosa es un lípido. Y era por eso importante tener mapeado la clase anterior. Entonces, en un primer momento, la primera etapa, cuando se degrada vía anaeróbica estos polímeros, se llama hidrólisis. Esta hidrólisis va a generar monómeros y oligómeros, que básicamente pues es una especie de desdoblamiento, ¿no? Reducirlo a la unidad básica. En el caso de las proteínas, la unidad básica pues era el aminoácido, ¿verdad? Y ya les voy adelantando, o acá hay una pregunta en su examen final. ¿Qué cosa es un aminoácido? Pues es una unidad básica de la proteína, ¿no? Son los ladrillos. Luego se genera pues vía hidrólisis también azúcares, ácidos grasos, etc. Después de eso hay una segunda etapa, la etapa de fermentación, en donde se generan intermediarios, ¿no? Que son moléculas intermediarias, como su propio nombre lo dice. Acá, por ejemplo, tenemos al propionato, al butirato y algunos alcoholes, ¿no? Y este proceso se da en dos etapas, ¿no? Entonces, la última etapa, en donde se genera la llamada acetogénesis, te va a generar dos compuestos. Se libera CO2 e hidrógeno al medio, o se puede generar acetato. Cuando se genera acetato, y en presencia de CO2 más hidrógeno, se generan las moléculas de metano, el gas metano más CO2. Este proceso es conocido como metanogénesis. Este proceso de metanogénesis está mediado por microorganismos, por bacterias, de tal manera que
de aquí en adelante, pues vamos a empezar a hablar un poco de microbiología ambiental orientado básicamente al proceso de transformación de estos polímeros, ¿no? Porque al final de cuentas los seres vivos anaeróbicos más predominantes son las bacterias y las arqueas. ¿Se acuerdan de la clase de un poco que hablamos de taxonomía? Se clasificaba en tres grandes dominios, ¿no? Teníamos dominio arquea, eucaria, ¿recuerdan? Entonces era importante tener mapeado también eso. Entonces seguimos avanzando. Aquí vamos a tener algunos ejemplos de los principales seres vivos anaeróbicos, en este caso microorganismos, que es que también esto es un tipo de respuesta a una pregunta que hicieron en las clases pasadas, ¿no? Dijeron, profesor, ¿en qué rangos de temperatura o en qué ambientes extremos se pueden encontrar microorganismos, ¿no? Por ejemplo, tenemos a los microorganismos anaeróbicos encontrados en diferentes rangos de temperatura. Tenemos aquellos que crecen en un rango de 10 a 15 grados, denominados también psicrófilos. Estos términos, si ustedes todavía no han llevado microbiología, lo van a volver a ver en el curso de microbiología, no se preocupen, pero ya con cierto saber previo van a llegar al curso, ¿no? Entonces aquí la clasificación va a depender del rango de temperatura. Un momento, por favor. Bien, entonces continuamos. Les decía, ¿no? Que esta clasificación básicamente es por el rango de temperatura en el cual se encuentran estos microorganismos. Y si ustedes ven aquí, aquí hay algunos nombres importantes. Por ejemplo, cuando hablamos de microorganismos que generan metano, por ejemplo, hablamos de un género llamado Metanococcus. Su propio nombre ya más o menos te advierte qué tipo de microorganismos son los que generan este tipo de gases, ¿no? Si ustedes ven aquí, esto de aquí es una tinción de Gram, que también es una técnica que se utiliza para estudiar los microorganismos en laboratorios, algo que se realiza también como práctica de laboratorio, llamado Clostridium. Este Clostridium, si ustedes por ahí de repente en algún momento han llegado a leer de ciertas enfermedades que generan este tipo de organismos, por ejemplo, el botulismo, ¿no? Por la especie Clostridium botulinum, ¿no? Que también de ese mismo microorganismo se aísla el Botox, ¿no? Luego tenemos a Bacillus, que Bacillus básicamente es un tipo de microorganismo que se utiliza mucho en temas de remediación de suelos. Se utiliza bastante. Luego tenemos a los termófilos, ¿no? Aquellos que se encuentran en rangos de temperatura de 50-80. ¿No? Acá tenemos a los lactobacillus también. Entonces, la diversidad de microorganismos que se está plasmando en este gráfico, pues es reducida, digamos, para temas de clasificación anaeróbica, ¿no? Pero solo conocemos un pequeño porcentaje de todos los microorganismos que hay en el planeta. Ok, avanzamos. Aquí, por ejemplo, tenemos también la clasificación de microorganismos, pero por rangos de pH. Por eso es que cuando ustedes más adelante van a realizar algún curso de tratamiento de aguas o algún tema de remediación utilizando microorganismos, es importante que tengan en cuenta parámetros como temperatura y parámetros como pH. ¿Por qué? Porque dependiendo del rango, van a poder tener un mejor crecimiento y una mejor expresión de ciertos componentes que ustedes van a buscar. Por ejemplo, si yo quiero degradar plásticos y la literatura me dice que tal microorganismo X crece adecuadamente en pH de 4 a 5, entonces yo necesito regular mi medio de cultivo a ese pH, ¿no? ¿Para qué? Para que yo tenga una mejor expresión de esas enzimas, esas proteínas que me van a ayudar a degradar estos compuestos de plástico. O lo mismo sucede con los hidrocarburos. Por ejemplo, en la Universidad de San Marcos hay tesis de estudiantes de microbiología que hicieron aislamiento de bacterias de la Antártida. Gracias al convenio que tienen con el IMARPE y todo eso han podido hacer misiones científicas. Y estos microorganismos
se han hecho diversos ensayos, ¿no? Desde absorción de metales pesados, desde degradación de hidrocarburos, ¿no? Entonces, la aplicación que más se ha realizado con estos microorganismos serían en este caso psicrófilos, ¿no? Porque crecen a temperaturas muy bajas, pero que tienen potencial para poder degradar estos carbonos, estos hidrocarburos, ¿no? Entonces, se han hecho ensayos, se han contaminado suelos y se ha aplicado cierto cultivo a una concentración determinada de bacterias que está permitiendo o que les va a permitir generar ciertas enzimas que van a desdoblar estos, ¿no? Entonces, es parte de la biotecnología aplicada, ya que lo vamos a ver la siguiente semana, no se preocupen, pero ya les voy adelantando que el uso de los microorganismos pues es muy amplio, ¿no? Cuando hablamos de tipos de metabolismo en los seres anaeróbicos, vamos a encontrar estos términos, que seguro ustedes cuando han leído algún libro de biología, microbiología, o cuando vayan a leer un libro de tratamiento de aguas residuales, es muy utilizado estos términos. Por eso es que yo he tratado de ajustar lo mejor estos términos para no complicarnos la vida y que ustedes también tengan este conocimiento bien preciso, ¿no? Cuando ustedes se enfrenten a algún artículo, algún texto, y ustedes lo puedan entender mejor, ¿no? Entonces, cuando hablamos de estrictos obligados, o sea, de anaeróbicos estrictos obligados se le llaman, quiere decir aquellos microorganismos o organismos que no pueden vivir o desarrollarse con la presencia de oxígeno. Es decir, el oxígeno resulta tóxico para este tipo de microorganismos, ¿ya? Cuando hablamos de aerotolerantes, son aquellos organismos que no pueden usar oxígeno para crecer, pero que toleran su presencia. Entonces, determinadas configuraciones para el tratamiento de aguas, ojo, no es un curso de tratamiento de aguas, pero es un curso de biología que es la base, digamos, para un proceso de tratamiento, ¿no? Entonces, vamos a enfocarlo así. Cuando hablamos de facultativos, de repente ustedes han llegado a escuchar el término lagunas facultativas, zonas facultativas, ¿no? Un momento, por favor. Ok, continuamos. Me disculpan la interrupción, solo que como estoy todavía en la planta, hay algunas pequeñas bullas. Entonces, cuando hablamos de facultativos, de repente ustedes ya han escuchado este término, cuando se habla de lagunas facultativas, por ejemplo, son aquellos microorganismos u organismos que usan oxígeno si lo hayan. Si es que hay oxígeno, lo usan, pero también pueden desarrollarse cuando no está presente el oxígeno en el medio. ¿A través de qué? De procesos de fermentación. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos de anaeróbicos, principalmente vamos a tener tres tipos: estrictos obligados, los aerotolerantes y los facultativos. Es una clasificación también que se le da a los microorganismos, ¿no? Dependiendo del uso. Vamos a ver en este esquema cómo es que se clasifican los organismos. Para empezar, vamos a tomar este cuadrito como un resumen. Tenemos dos tipos de microorganismos u organismos: aeróbicos, aquellos que emplean la respiración celular. En la clase anterior hemos hablado sobre lo que es un proceso de respiración, ¿no? Hay de tipo aeróbico y de tipo anaeróbico, también si se acuerdan. Cuando hablamos de anaerobias, son las que emplean la fermentación porque no requieren oxígeno. Aquí en esta tabla tenemos, digamos, alguna diferencia para que ustedes lo puedan entender mejor entre el tipo de bacteria, una clasificación de tipo de bacteria, con respecto al tipo de crecimiento que pueda tener y la vía metabólica que utiliza para ese crecimiento. Cuando hablamos de microorganismos o bacterias aerobias estrictas, la palabra estricta ya les va diciendo algo, que dice que necesariamente crecen en presencia de oxígeno sí o sí. Si le reduces o le quitas el oxígeno, estos mueren. Cuando hablamos de anaerobios estrictos, quiere decir que necesariamente están en ambientes con bajo o inexistentes de oxígeno. ¿Y cómo entonces se reproducen? ¿Cómo hacen su proceso metabólico o proceso de crecimiento? A través de la vía de la fermentación. Cuando hablamos de facultativo, pueden crecer en medio aerobio o medio anaeróbico. Pueden utilizar la vía de respiración o la vía de fermentación. Cuando hablo de vía metabólica, vuelvo a decir, cuando hablamos de metabolismo, básicamente es para generar
sus propios componentes celulares o para poder nutrirse, ¿no? Alimentarse. Y hay algunos aerotolerantes que básicamente pues les da igual si hay aire o si no hay aire, ¿no? Entonces, da lo mismo. Igual, los microaerófilos también tienen más predominancia o más preponderancia por crecer en ambientes con cierto nivel de oxígeno, pero también tranquilamente pueden utilizar la vía anaeróbica. En esta imagen que ven a la izquierda son tubos de ensayo en donde se realizan experimentos en laboratorio para poder demostrar justamente el comportamiento de estos microorganismos, ¿no? Lo que se hace básicamente es preparar un medio de cultivo, ¿no? Se inocula una determinada bacteria de tipo anaeróbico, de tipo facultativo, o de repente puede ser esto una prueba para ustedes que quieren aislar algún microorganismo de interés biotecnológico, le hacen alguna prueba para saber si es aerotolerante, si es facultativo, etcétera. Pues básicamente aquellos microorganismos que van a tener predilección por crecer en zonas donde hay contacto de oxígeno, por este vacío en el tubo, pues van a ser los aerobios estrictos. Y si tú ves que en tu medio de cultivo los microorganismos crecen en el fondo del tubo, alejados de la parte donde hay oxígeno, pues van a ser anaeróbicos, ¿no? Pero si ves que tu microorganismo crece a lo largo del tubo, pues sea abajo o arriba, son facultativos, ¿no? Entonces, de esa manera se puede ir haciendo una caracterización previa en laboratorio de estos microorganismos. ¿Ok? Aquí hay una aplicación, por ejemplo. Esta es una laguna facultativa de tratamiento de aguas por oxidación, ¿no? Entonces, simplemente, pues acá se utiliza geomembranas, es el tratamiento más básico que pueda haber, que existe, y el más utilizado acá, al menos en Perú, ¿no? Entonces, es una laguna facultativa. Para poder entender esta laguna facultativa, volvamos a repasar, ¿no? En esta facultativa, pues microorganismos van a crecer en presencia de oxígeno o también en presencia de otros compuestos que no son el oxígeno. Si nosotros esquematizamos esta laguna, vamos a ver en la columna de agua, en donde llega el contacto de la luz solar, un desarrollo de microorganismos que van a tener predilección por el uso del oxígeno disuelto en el agua. Pero a medida que vamos profundizando o vamos avanzando a la profundidad, vamos a ver que en el fondo de esta laguna se van generando lodos. Y en estos lodos pues hay una gran cantidad de bacterias anaeróbicas y facultativas también, ¿no? Porque en algunos casos, por el movimiento propio que pueda haber en este sistema lagunar, pues pueden ascender y también tomar nutrientes de este medio acuoso, ¿no? Entonces aquí en la parte anaeróbica, en la parte de lodo, se van a generar CO2, se va a generar amoníaco, nitrógeno amoniacal, H2S y metano, ¿no? Que va directamente al ambiente. Por eso es que este olor de estos gases es típico cuando ustedes de repente están caminando y ven un agua lagunada, ¿no? Estancada, sienten ese olor podrido, ¿no? Ah, huele a pantano, dicen. Entonces, ese olor básicamente es el H2S, el metano, ¿no? Que se está generando como parte del proceso de autodepuración de las aguas. Entonces, lo que se hace en un sistema de tratamiento biológico, en este caso, por oxidación, digamos, simular las condiciones naturales que se dan, ¿no? De degradación. Pero obviamente aquí ya entran temas de diseño, ¿no? Hay que regular el caudal, hay que ver hasta qué nivel de lodos es aceptable en esta laguna, etcétera. Ya ese es tema operativo ya. Pero lo que quiero que entiendan es que aquí hay una cadena de microorganismos, hay una relación, una cooperación, hay competencia, que también lo vamos a ver la otra semana, pero a nivel de microorganismos, ¿no? Se fija CO2, se libera oxígeno, hay participación de microalgas, hay participación de bacterias, mueren las células, se reciclan las células, se generan nuevas células, etcétera, ¿no? Está en constante cambio aquí, ¿ok? Aquí, por ejemplo, tenemos un artículo en donde habla sobre una tecnología que se utiliza en biología molecular que se llama metagenómica. Creo que anteriormente ya les había adelantado porque justamente esta metagenómica fue utilizada para hacer una mejor clasificación de los dominios de los seres vivos. Entonces, en este artículo que aquí estoy dejando el enlace para que ustedes de repente cuando tengan un tiempo lo puedan ampliar mejor,
Se utiliza esta herramienta molecular ¿para qué? Para saber qué tipo de microorganismos hay en el estómago de una vaca. Porque acuérdense, como lo dice aquí este mismo artículo, que el sector agricultura es el primero que genera CO2 al ambiente, ¿no? Y también la ganadería, digamos, es una de las actividades económicas que genera mayor cantidad de CO2 en kilogramos o en toneladas, en cómo se mide aquí, ¿no? Entonces, la idea de esta investigación, básicamente, es saber qué tipo de microorganismos hay en el estómago de la vaca, de tal manera de que a través de este mapeo general de microorganismos que se pueda hacer, regular de repente la dieta de las vacas, de los animalitos, para poder generar menos metano, porque el metano es un gas que se genera pues como parte del proceso metabólico que tienen las vaquitas, ¿no? En este caso los animales. Y para que se pueda generar el metano, se sigue todas estas rutas metabólicas, ¿no? Pero esto ya es como para conversarlo en un curso de bioquímica, ¿no? Pero lo que ustedes deben saber es que vía la fermentación eh, o vía la alimentación o la nutrición, se van a dar en el interior de las células todos estos procesos de transformación, ¿no? De hidrólisis, todo lo que hemos estado viendo, para que al final se generen estos compuestos como etanol, lactato, fumarato, malato, que son partes o son moléculas intermediarias de esta ruta metabólica grande que tiene que ver con la generación final del metano en forma de gas, ¿no? El CH4. Yo creo que con esta imagen se va a explicar mejor lo que estoy diciendo. En primer paso, pues bueno, el animalito se alimenta de forraje, de pasto. Luego hay un proceso de descomposición en uno de los estómagos de la vaca, ¿no? Y básicamente, pues, el alimento que ingresa va a ser transformado en carbohidratos. Estos carbohidratos se van a transformar en CO2 e hidrógeno, ¿no? Y aquí participan pues una serie de consorcios microbianos, una agrupación de consorcios microbianos que van a hacer la descomposición de estos polisacáridos en unidades más asimilables para el organismo de esta vaquita, ¿no? Y como subproducto importante se va a generar el metano, que al final va a ser liberado junto con el CO2 al ambiente. Acuérdense que el metano es uno de los gases de efecto invernadero que daña, perjudica el medio ambiente, ¿no? Entonces la idea de este artículo era pues mapear cuáles son estos microorganismos o cuál es la predominancia de estos microorganismos en la generación de este metano. Entonces, para lo cual han hecho lo siguiente. Han tomado una muestra del rumen de la vaca. Exacto, Jonathan, exacto. Inclusive hay videos en internet en donde hay personas especializadas, en este caso veterinarios, que hacen agujeros para poder ayudar a liberar el gas del estómago de las vacas. Básicamente esta liberación o esta sobreproducción de metano se da ¿por qué? Por la dieta alimentaria y por el tipo de microorganismos que hay en el estómago de la vaca. Es importante eso. Entonces lo que se hace, como es casi imposible estudiar uno por uno en el laboratorio con técnicas tradicionales de microbiología, porque para hacer ese cultivo y aislar microorganismos se demora y hay que utilizar medios de cultivo específicos, etcétera, etcétera. Pero con la herramienta de biología molecular lo que se hace es se toma una pequeña muestra, ¿no? En este caso del rumen de la vaca, se hace extracción de estos ácidos nucleicos, puede ser ADN o RN. Acuérdense ustedes que el ADN es la que contiene la información genética, hereditaria, etcétera, y el RNA pues es lo que contiene pues instrucciones para traducir ciertas moléculas importantes, ¿no? Entonces lo que se hace es una secuenciación, ¿no? Para esto pues hay protocolos, hay procedimientos, inclusive hay máquinas especializadas y muy modernas que te hacen esta codificación. ¿Se acuerdan que el ADN y el ARN estaban compuestos por bases nitrogenadas que tenían unos numeritos? Adenina, timina, uracilo, guanina, citosina. Entonces, se hace esta codificación, esta lectura, luego pasa por un tema de control de calidad en donde se eliminan ciertos interferentes de repente
de otro tipo de microorganismos que ha habido ahí, de repente ha habido una mala lectura, etcétera, se hace una limpieza, un acomodo de datos, y luego se hace un ensamblaje genético, ¿no? Se ensambla, y luego se sube a una base de datos que se llama banco de genes, que está en la nube, es accesible, y hay programas que te permiten a ti comparar estas secuencias genéticas con secuencias que otros investigadores ya han reportado al banco de genes, ¿no? Entonces comparas y por similitud te debe dar estas especies, ¿no? Y luego esas especies ya están clasificadas dentro de los anaeróbicos, entonces tú dices, no, esta especie predomina más, ya haces un gráfico, ¿no? ¿Cuál de estas especies o qué tipo de bacterias predomina más? Si yo veo en mi estudio que tengo más predominancia de bacterias metanogénicas, quiere decir, y refuerza lo dicho en mi hipótesis, ¿no? Estas vaquitas están produciendo más metano porque en su interior, en su estómago, tienen más bacterias metanogénicas. Entonces, gracias a este estudio, se ha podido concluir lo siguiente. Por ejemplo, es importante que para poder controlar la sobreproducción de metano, hay que también entrar a regular la dieta del animal. De repente hay que cambiar o adicionar aditivos alimenticios. De repente en la dieta de las vaquitas hay que adicionar probióticos, algunos factores genéticos, algunos temas ambientales también de repente pueden estar implicados en esto. Luego también hay que hacer un control o una modulación de agentes impulsores. En este caso hay que controlar la población de microorganismos, algunos genes enzimáticos, etcétera, ¿no? Si se dan cuenta, todo esto se puede hacer con un estudio metagenómico. De repente no es necesario que ustedes tampoco conozcan a profundidad, pero con que tengan nociones y ustedes quieran, por ejemplo, saber la diversidad de microorganismos que pueden haber en un ambiente contaminado con petróleo para saber cuál aislar, pues pueden trabajar de manera multidisciplinaria con un biólogo que es especialista en biología molecular, pues les puede ayudar a hacer esta secuenciación, ¿no? Inclusive ya actualmente en el Perú hay empresas que brindan servicios de este tipo, ¿no? O hay universidades que también te pueden brindar ese servicio de hacer un mapeo genético de lo que puedas tener en tu agua, qué sé yo, ¿no? Del tipo de tratamiento que quieres hacer a algún residuo o algún sitio impactado. ¿Ok? Continuamos. Y otro de los procesos más utilizados como parte del uso de los microorganismos anaeróbicos, como ustedes saben, pues es el proceso de tratamiento de residuos, de reaprovechamiento de residuos para la generación de biogás, ¿no? Este biogás pues se genera en tanques llamados digestores, ¿no? Que al final utilizan pues componentes orgánicos y como parte o como subproducto, aparte del biogás, pues se generan también abonos foliares de tipo biol, por ejemplo, ¿no? Y pues para alimentar este tipo de digestores tenemos diferentes tipos de insumos, ¿no? Pueden ser de plantas, pueden ser restos de animales, vísceras, podemos tener también basura orgánica y todo esto se puede generar biogás de repente para poder generar otro tipo de compuestos también como biodiesel, podemos generar también energía, ¿no? A través de la incineración, también podemos transformar el gas en energía eléctrica, podemos hacer temas de ducha, de todo lo que se puede utilizar con el gas, ¿no? Que también puede ser generado a través de esto. Eso lo saben mejor que yo. Y cuando hablamos de otro proceso que tiene que ver con la vía anaeróbica, hablamos también de un proceso de fermentación anaeróbica. Cuando hablamos de fermentación, yo sé que esa palabra ya la conocen, hablamos pues también aquí de microorganismos, pero que aquí van a tener diferentes características y diferentes capacidades. Entonces, durante el proceso de fermentación, la producción del metabolito, los productos finales, van a ser sustancias orgánicas. Por ejemplo, por la vía de fermentación anaeróbica se puede generar ácido láctico, se puede generar también ácido propiónico, ácido acético, en este caso vinagre, entre otras palabras, butanol, alcoholes y acetona. La imagen que ustedes están viendo al lado derecho de sus pantallas
es una representación esquemática de las levaduras. Las levaduras son microorganismos eucariotas que son muy utilizados para el proceso de fermentación alcohólica, ¿no? Para generar cerveza, ¿no? Por ejemplo. Aquí tenemos los tipos de fermentación más comunes y más utilizados en la industria. Tenemos la fermentación láctica, cuyo producto es el lactato. Tenemos la fermentación alcohólica, pues que genera etanol y CO2 como parte final o como producto. Tenemos una fermentación mixta, también una fermentación mixta que hace uso de estos dos tipos de fermentación dependiendo de las condiciones que uno le puede dar, ¿no? Como producto, pues tenemos etanol, succinato, formiato, lactato, CO2 también. Y las demás fermentaciones como la butilenglicólica, que genera butilenglicol, CO2, fermentación acetobutírica, en donde generamos acetato, acetona, butirato, butanol, etanol también, ¿no? Son diferentes rutas que toma el microorganismo como parte de su proceso metabólico, ¿no? A ver, cuando hablamos de fermentación alcohólica, es una de las fermentaciones que más se utiliza en la industria alimentaria, ¿no? También es una de las fermentaciones más antiguas que se conoce. Básicamente, pues, ¿qué cosa es una fermentación alcohólica? Es un proceso biológico, ¿no? Que se lleva a cabo en ausencia de oxígeno. Es importante que ustedes tengan presente que las fermentaciones se dan en ausencia de oxígeno. Y básicamente esta es originada por actividad de algunos microorganismos. Ya desde hace muchos años atrás, inclusive en la antigüedad, los egipcios ya generaban pues cerveza, ¿no? O inclusive si vamos más atrás todavía hay otras civilizaciones que ya empezaban a generar vinos, etcétera, ¿no? Pero no sabían qué era aquello que producía ese tipo de productos, que de por sí eran bien comercializados hasta el día de hoy, ¿no? Por ejemplo, los vinos, el pisco, etcétera, son parte de nuestra cultura, ya vamos a decirlo así, ¿no? Pero pues muy poco sabemos cómo se da este proceso en la industria, ¿no? En la imagen superior derecha que estoy señalando, tenemos aquí colonias típicas de levadura cuando se hace un estudio, un aislamiento o un cultivo en laboratorio de microbiología. Estos puntitos que ustedes están viendo aquí, estos puntitos que brillan, son colonias de levaduras. Cuando ustedes quieran aislar levaduras, por ejemplo, cuando yo realicé mi tesis de grado, realicé el aislamiento de levaduras de relaves mineros. Aunque ustedes no lo crean, en esas condiciones también hay microorganismos que crecen. ¿Por qué? Porque se adaptan, ¿no? Se adaptan a esas condiciones y hacen uso de componentes que hay en ese relave minero. Entonces, se hizo el aislamiento, pues, y el crecimiento típico de las levaduras es así, ¿no? Y cuando yo tomo una pequeña colonia, pero obviamente para hacer este estudio hay técnicas microbiológicas básicas y sencillas que ustedes van a aprender en el curso de microbiología, o si no, también hay manuales, si ustedes quieren aplicar el uso de levaduras, agarran un poquito de esta colonia y lo miran al microscopio y van a ver así, como si fueran unas pequeñas bolitas, vamos a decirlo así, ¿no? En la imagen anterior, la levadura se representa así esquemáticamente, ¿no? Y en el microscopio se ve tal cual. Pero estos pequeños microorganismos pues tienen una importancia elevada en la industria. Inclusive ya con ingeniería genética se han modificado las levaduras y se genera, por ejemplo, insulina, se genera otros compuestos de uso en medicina, en industrias, etcétera, ¿no? Entonces, la ingeniería genética pues, permite hacer esa edición de genes y poder que a través de su maquinaria, a través de las células, se generen componentes de interés, ¿no? En este caso, la levadura lo que hace es, utiliza azúcar, ¿no? Y en ausencia de oxígeno nos va a generar CO2 y alcohol. Y obviamente este alcohol pues es utilizado en nuestro día a día, no solo en aplicaciones de medicina, sino también para nuestro consumo, ¿no? Luego tenemos otro proceso importante en la producción de queso, yogur, etcétera, lo que es la llamada fermentación láctica. Entonces, la fermentación láctica básicamente es un proceso celular también, se da en las células de tipo anaeróbico, donde se utiliza la glucosa. Ustedes ya saben qué cosa es una glucosa.
para obtener energía y donde el producto de desecho es el ácido láctico. El ácido láctico también es una sustancia comercializada, así como tal, como ácido láctico. El ácido láctico, la importancia que tiene es que una de las aplicaciones es que reduce la carga de patógenos que hay, ¿no? Entonces, es malo para otro tipo de microorganismos que son dañinos. Entonces, este proceso de fermentación láctica básicamente lo realizan muchas bacterias, pero principalmente son las bacterias lácticas. También la realizan algunos hongos, por eso es que cuando ustedes se detienen de repente a investigar un poco más, hay quesos, ¿no? Valga la redundancia decir, hay quesos con hongos, que son los más ricos todavía, son gourmet que cuestan más. Entonces son producidos por hongos. Algunos protozoos también, y también se va a generar en tejidos animales. ¿Cómo es que se da, profe, la fermentación láctica en tejidos animales? Vamos a explicarlo de manera sencilla. Cuando ustedes hacen su deporte, hacen ejercicio o se van al gimnasio a entrenar, hay una sobreexigencia, ¿no? del cuerpo. Entonces, cuando ustedes hacen esa actividad que sobreexige al cuerpo, se consume rápidamente la energía, la glucosa. Entonces, cuando ya se agota la reserva de glucosa y para evitar que te dé calambre, se genera el llamado ciclo de Cori. El ciclo de Cori básicamente es en donde se transforma a través del lactato que está presente en el hígado, luego pasa al torrente sanguíneo y se da una serie de degradaciones que al final te genera glucosa también, ¿no? Entonces, cuando ya hay esta deficiencia de lactato, es donde ya empieza a darte calambre, ¿no? por el sobreesfuerzo. ¿Ya? Entonces, la ecuación final, básicamente de un proceso de fermentación láctica, pues se utiliza la molécula de glucosa, ¿no? Se utiliza el 2-ADP más dos moléculas de fosfato que van a dar finalmente al ácido láctico, que esto es su fórmula química, ¿no? Generando agua y ATP. Aquí tenemos un ejemplo de fermentación láctica en la identificación molecular de bacterias ácido-lácticas con propiedades probióticas, aisladas del intestino posterior de una tilapia. Básicamente en este estudio lo que han hecho los investigadores es aislar microorganismos lácticos de la tilapia, ¿no? Con el fin de hacer algunas aplicaciones de tipo biotecnológica, vamos a decirlo así, con el objetivo de ¿qué? De saber sus propiedades probióticas, propiedades antagónicas, propiedades hemolíticas, proteolíticas, amilolíticas, y si alguno de estos tienen cierta sensibilidad a antibióticos. En español, para que me puedan entender, esto de aquí en círculo es una placa Petri, ¿ya? Y lo que ustedes ven aquí un poco opaco son bacterias que crecen alrededor de este medio de cultivo. Entonces, lo que se quiere hacer aquí es que estos aislados, ¿no? de la tilapia hagan frente a esta bacteria patógena, por ejemplo. Si ustedes ven aquí este puntito, tiene un halo, ¿no? Tiene, digamos, cierta circunferencia transparente. Mientras más grande sea esta circunferencia, quiere decir que tiene mejor actividad de inhibición. ¿Por qué le inhibe? Porque acuérdense que estos microorganismos están creciendo en toda la placa Petri, pero cuando yo aquí pongo mi microorganismo que he aislado, alrededor no debe crecer nada, si es que tiene actividad probiótica, ¿no? ¿Cómo es que se da esa inhibición? A través de la producción de ácido láctico. El ácido láctico es un inhibidor de patógenos. Ya así se hacen ensayos de antagonismo. Entonces, aquí como conclusión, han aislado 7 tipos de bacterias del tracto gastrointestinal posterior de esta tilapia, este es su nombre científico, y se evaluaron sus propiedades probióticas. ¿Cómo evalúa su propiedad probiótica? A través de la generación de ácido láctico. ¿Y cómo demuestro que se genera el ácido láctico? Mediante estos halos de inhibición, se llama, ese es el término técnico. Mientras más grande sea el halo, tiene mejor producción de sustancias probióticas.
En la imagen B, ustedes ven acá el puntito, este tipo de bacteria que se ha aislado y en esta prueba pues, no ha respondido, ¿no? No ha tenido un halo de inhibición grande, ¿no? Casi inexistente. Quiere decir que para ese ensayo no es apropiado ese tipo de bacteria, ¿no? No sé si hasta ahí tengan alguna pregunta. Continuamos entonces. ¿Están ahí todavía? Ok, ok. Adelante. Adelante, Jonathan. Respecto a lo que decía, cuando hacemos ejercicios en el gimnasio, Sí, está claro. tenemos calambre, es producto de que nos falta, Magíster, una consulta. no Claro, recuerdo también, nos falta agotamos la glucosa, reserva algo de... así. Claro, cuando agotamos la reserva de glucosa, ya el organismo para poder responder esa demanda de energía que requiere el cuerpo para seguir entrenando, ya toma de otros compuestos como el lactato. Entonces el lactato lo manda al hígado y el hígado genera otros compuestos que manda al torrente sanguíneo y a partir de estos compuestos pues se vuelve a generar la glucosa y otra vez se toma como energía, ¿no? Para que pueda seguir entrenando. Entonces ese ciclo se llama el ciclo de Cori. Ya, pues si por ahí lo buscan y lo amplían. Entonces, continuamos. Ahora vamos a hablar de los seres aerobios. Yo creo que de esto, pues, no hay mucho que decir. A ver, vamos a responder la pregunta. ¿Qué tecnologías existe para la captación y aprovechamiento y cómo están implementando en nuestro país para generar energía y reducir su impacto ambiental? De hecho sí hay iniciativas, pero básicamente pues como todavía en el Perú no tenemos, digamos, el tema de investigación tan avanzado, porque obviamente pues no se tiene esta orientación hacia el uso de microorganismos, más se utilizan pues tecnologías físico-químicas o inclusive hasta químicas para poder tratar lixiviados, por ejemplo. Pero lo que sí tengo entendido es que Petromás tiene una planta de generación de biogás que de hecho una parte de la energía que se suministra a Lima pues viene de Petromás, ¿no? A través de la producción de biogás en los rellenos sanitarios. Dicho sea de paso, hay investigaciones que estaba leyendo sobre el aprovechamiento, en este caso, de lodos que se generan en plantas de tratamiento que también son dispuestas, lamentablemente, lo digo lamentable porque como no se tiene investigación, la normativa está, la normativa de reaprovechamiento de biosólidos existe en el Perú, que básicamente pues es una copia de la normativa mexicana, pero bueno, existe, ¿no? Ya está normado. Pero al no tener investigación, al no tener iniciativa en las universidades de poder investigar, vamos, esto puede ser también por el hecho de que también hay docentes que no digamos, fomentan o propician que alumnos investiguen, ¿no? En esos temas. Pero ya les digo que yo que estoy en una planta de tratamiento, pues el aprovechamiento de estos lodos sería excelente. Pero la limitación que tenemos es que no sabemos realmente si tiene alto contenido de metales, si es que hablamos de microorganismos biológicos, en este caso parásitos, por ejemplo, huevos del minto, coliformes termotolerantes, por el tipo de tratamiento de lodo que le dé, todavía siguen viables o tienen esta capacidad de poder generar enfermedad si yo lo aplico en cultivos, no se sabe. Entonces, estamos caminando a ciegas y siempre pues optamos por el tema del facilismo, ¿no? ¿Qué es lo más fácil y lo más económico para mí? Ah, pues contrato una empresa y lo manda al relleno. Pero hay pocas investigaciones y contadas, les diría, por ejemplo, tengo un buen amigo ingeniero químico que está muy próximo a sustentar su tesis sobre el aprovechamiento del lodo a través de la pirólisis, ¿no? O sea, de la quema del lodo para generar gas. Entonces, también puede ser utilizado. Pero si queremos utilizarlo en la fabricación de ladrillos, en la aplicación como abono, pues sería excelente, pero tenemos ese desconocimiento de que si es bueno o de qué calidad es, ¿no? Entonces, por ahí vendría también
la intervención ya de ustedes, ¿no? Como futuros ingenieros. ¿De qué cosa puedo hacer? ¿Qué puedo mejorar, ¿no? Entonces, siempre ir un poquito más allá. Y para eso también, pues, se trabaja, obviamente, multidisciplinariamente, ¿no? Si yo desconozco o adolezco de ciertos temas, pues, me apoyo de algún profesional que por ahí de repente conoce algunos términos técnicos, etcétera, ¿no? Sobre microorganismos, bacterias, qué sé yo. Y así se enriquece mejor. Entonces, eso sería, Marcos, de primera mano que te puedo decir, pero porque en sí, otro tipo de aprovechamientos no se está haciendo todavía, ¿no? Al menos acá en Perú no. Ok, entonces, continuando, vamos a complementar la parte de lo que ya hemos estado viendo sobre los seres vivos aeróbicos. Básicamente, pues para que se puedan acordar, son, como su propio nombre lo dice, ¿no? Organismos que requieren oxígeno para vivir y obtener energía a través de la respiración aeróbica. La respiración ya la habíamos visto en la clase pasada. Básicamente, ¿quiénes son seres vivos aerobios? Pues plantas, animales, hongos, algunas bacterias también, de tipo aeróbica me refiero, que viven básicamente pues en ambientes ricos en oxígeno. Aquí tenemos el proceso típico de respiración aeróbica en donde se utiliza glucosa en presencia de oxígeno para generar CO2, agua y energía en forma de ATP. ¿Se acuerdan? Y ahí tienen pues la fórmula química para los que quieran ser un poquito más especiales o exquisitos en este tema. La fórmula química de la glucosa y toda esta reacción que se da para el proceso de respiración. ¿Ok? Cuando hablamos de seres vivos aeróbicos, ya vamos adelantando un poco la clase que viene, vamos a hablar o estudiarlos desde el punto de vista, desde el punto de vista ecosistémico. ¿Sí se está viendo mi pantalla? Parece que se cortó. Ok, gracias Marcos. Perfecto. Entonces, cuando hablamos de Sí seres se ve, vivos... doctor. Gracias. Cuando hablamos ya de seres vivos aeróbicos, vamos a enfocar el estudio desde un punto de vista ecológico ya. En los niveles de organización biológica nosotros ya estábamos adelantando algunos términos, ¿no? Entonces, para poder entender el proceso de interacción y de aprovechamiento o de manejo de recursos naturales, etcétera, es necesario que nosotros entendamos cuál es el proceso de interacción de estas especies en su hábitat natural, ¿no? Y cuál es su función, entre paréntesis, nicho ecológico, o sea, cuál es su actividad en el ecosistema como tal de estos organismos aeróbicos. Tenemos, por ejemplo, a los depredadores, tenemos, por ejemplo, a los herbívoros, tenemos a las bacterias, tenemos a los hongos, ¿no? Que básicamente desde microorganismos que se encuentran en el suelo son los que van a descomponer la materia orgánica de estos organismos que de repente se mueren y todo eso, ¿no? Caen las plantas y hay un proceso de regeneración, ¿no? Todo esto haciendo uso del oxígeno que hay en el ambiente. Y se genera, pues, CO2, ¿no? Y este CO2 es aprovechado por las plantas para el proceso de fotosíntesis, ¿no? También de otras bacterias o algas también. Y estos van a generar, pues, su propio alimento que también va a servir para el alimento de estos organismos, ¿no? De tipo herbívoro, omnívoro también en el caso de nosotros. Y hay un reciclaje de nutrientes. Cuando hablamos ya de reciclaje de nutrientes, tenemos que hablar necesariamente de los ciclos biogeoquímicos, ¿no? El ciclo del carbono, el ciclo del nitrógeno, el ciclo del fósforo, del azufre, etc. Y en donde básicamente, como un actor importante son los microorganismos. Por eso es que la versatilidad y la abundancia en diferentes niveles ecosistémicos de los microorganismos tiene que ser muy bien aprovechado para ciertos procesos de remediación ambiental, ¿no? O de ciertos procesos de construcciones sustentables, como lo que hemos visto al inicio de la clase, ¿no? Donde había, pues, en otro país, la integración de estos organismos capaces de asimilar el CO2 e integrarlo como parte, digamos así, arquitectónica de los edificios, ¿no? ¿Se acuerdan de este edificio de algas, el color verde?
pues básicamente aprovechando estos procesos que ya hemos ido entendiendo en las clases pasadas, pues se puede aplicar, ¿no? Inclusive se puede desarrollar humedales artificiales para el tratamiento de aguas residuales, que no es una tecnología moderna ni reciente, es una tecnología pues que ya viene de años atrás, pero que en nuestro entorno recién como que entre comillas se está poniendo de moda porque, vamos, las inmobiliarias dicen para vender algún proyecto, oye, voy a tener mi humedal artificial para tratar mis efluentes, ¿no? Entonces todo va a ser sostenible. Voy a tratar el agua y voy a utilizarlo para el reuso. Si se dan cuenta, esos procesos ustedes lo entienden mejor si es que comprenden cómo se dan. Entonces, la explicación viene desde la parte ecológica. ¿Por qué? Porque para poder tratar ese contaminante o reciclar esa carga orgánica que hay en el agua residual y yo poder implementar mi humedal artificial, necesito primero tener qué tipo de plantas resisten esas condiciones, ¿no? ¿Qué tipo de plantas crecen en humedales artificiales o en humedales que hay en la naturaleza, ¿no? Y luego, ¿qué microorganismos voy a tener abajo para poder hacer la fijación de estos compuestos o que no se generen estos malos olores? Entonces, va todo un proceso ahí de integración ecológica, ¿no? Pero eso lo vamos a ver la clase que viene, no se preocupen. Entonces, hay algunas aplicaciones. Vamos a orientar estas aplicaciones ya para ir terminando la clase, desde el punto de vista del tratamiento de aguas, ¿no? Que básicamente, pues, es lo que de repente van a ver más adelante, o también tratamiento de otro tipo de fluentes, ¿no? Que no necesariamente van a ser tipo residual doméstica, puede ser industrial también, pero dependiendo de la caracterización, ya ustedes van a decir si aplican tratamiento biológico o un mixto de tratamiento biológico, físico-químico, qué sé yo. Pero todo parte de entender los tipos de organismos que pueden utilizar. Por ejemplo, cuando hablamos de la remoción de la materia orgánica en aguas residuales, vamos a optar, dependiendo de la caracterización previa, vuelvo a decir, por tratamientos de tipo anaeróbico o de tipo aeróbico, ¿no? Si optamos por un tipo de tratamiento anaeróbico, vamos a entender y ya vamos a tener en mente de que vamos a generar metano y CO2. O esto lo podemos aprovechar en forma de biogás, por ejemplo, ¿no? Hay plantas de tratamiento que capturan el biogás o también a través del lodo hacen su tratamiento de lodos, digestión de lodos, generan este metano. Por ejemplo, Seda Cusco es una de las plantas que incorpora, digamos, el uso del metano como parte de su matriz energética, ¿no? Y hace ahorro en el consumo de energía, porque para mover una planta, tratar 1 metro cúbico de agua residual, pues es un montón de dinero que se gasta. Y si optamos por el tipo de tratamiento aeróbico, vamos a tener en cuenta que se va a generar agua, también se va a generar CO2 y se van a generar nuevas células, que van a estar en un porcentaje de 2% en el efluente, ¿no? Casi mitad-mitad. Entonces, ya ahí ya se deja a criterio de ustedes por cuál tratamiento optar, dependiendo ya de la caracterización de esa agua residual, ¿no? ¿Y qué tipo de proceso biológico aeróbico puedo emplear, profe? Aquí tienen los diferentes tipos de tecnologías de tratamiento o modos de tratamiento de aguas residuales vía aeróbico, ¿no? Utilizando el proceso metabólico aeróbico. Por ejemplo, pueden hacer uso de lagunas de oxidación, pueden utilizar lagunas aireadas con la ayuda de motores sopladores, en este caso, que se van a colocar a cierta distancia para poder darle condiciones de oxígeno, ¿no? Acuérdense que para poder degradar la materia orgánica, las bacterias necesitan oxígeno como parte de su proceso metabólico, por eso es importante. Y ahora sí ustedes ya entienden por qué, si yo en alguna vez he tenido oportunidad de visitar una planta de tratamiento, veo motores en la superficie o veo aireación, justamente porque quiero hacer ese tipo de tratamiento, ¿no? Luego también uno de los procesos más utilizados, y es una de las tecnologías que también se ha ido difundiendo con más uso en todo el mundo, es la tecnología de lodos activados. Bueno, aquí ya tiene diferentes variantes, ¿no? En el caso de la planta en donde yo actualmente trabajo, pues es un tipo de lodos activados
de aireación prolongada, que básicamente pues consiste en tener una biomasa suspendida, generación de bioflóculos que van a hacer el proceso de depuración de estas aguas, ¿no? En un video en la semana pasada les enseñé estos microorganismos que hacían esta limpieza, ¿no? Unos videos les mostré. Entonces, esos son los microorganismos que hay en el reactor. Y aquí tienen también otro tipo de tecnologías. Aquí vamos a ver algunas fotos. Por ejemplo, esta es una laguna aeróbica. ¿Por qué aeróbica? Porque aquí tenemos aireadores de tipo cañón, ¿no? Que se ponen con unas boyas y se suministra oxígeno al agua residual para poder estabilizarlo, para poder favorecer el crecimiento de microorganismos aeróbicos. Aquí tenemos una imagen referencial de la gran área, de la gran extensión que se requiere para hacer el tratamiento con sistemas lagunares, ¿no? Por ejemplo, esta es una imagen satelital de la Petar San Bartolo, que está ubicado aquí en Lima, que es una de las plantas de tipo lagunar más grandes que existe, porque tiene grandes unidades y ocupa un área extensa. Si ustedes ven aquí en las primeras unidades de tratamiento, en donde llega el desagüe crudo después del pretratamiento, se hace una suerte de aireación con este tipo de aireadores, de motores. Y luego, conforme se va avanzando en las unidades de tratamiento, si ustedes sigan el cursor, se va ampliando en extensión la unidad de tratamiento y ven que el agua que está bien marrón va clarificándose, ¿no? Y aquí vemos el esquema, ¿no? Tenemos una laguna inicial con cierta profundidad de 2 a 5 metros puede ser, en donde se conectan estos motores, y conforme se va avanzando, ya estas lagunas de tipo facultativa ya se van reduciendo en su tamaño, ¿no? En su altura. Pueden ser de 1.5 a 2 metros, ¿no? Y conforme ya vamos avanzando y llegando a las unidades finales de tratamiento, son lagunas de maduración. Quiere decir que aquí se ocupa más terreno en una profundidad no tan mayor, de tal manera que los rayos del sol hagan el efecto de poder reducir las bacterias coliformes que pueda haber todavía como remanente luego del proceso de depuración en cada unidad, ¿ya? Y cuando hacemos uso de tratamientos anaeróbicos, pues tenemos diferentes tipos de tecnologías que podemos emplear o variantes, ¿no? Por ejemplo, los más usados anteriormente o en zonas rurales tenemos pues la fosa séptica, el tanque IMNOV, que la vez pasada no dio tiempo para responder la pregunta que me hacían. También podemos utilizar lagunas anaeróbicas, digestores, por ejemplo, también podemos utilizar filtros anaeróbicos, reactores tubulares, reactores de lecho de lodos y flujo ascendente, que básicamente es una recirculación continua, sube y baja el lodo en en un contenedor. También tenemos tratamiento por lecho expandido. Son diferentes variantes, pero que tienen como principio fundamental el tipo de metabolismo que va a utilizar la bacteria. Y obviamente la elección parte de qué, vuelvo a decir, de la caracterización previa que se haga el agua. Entonces, es muy importante entender los procesos biológicos previos o tener nociones para poder también entender algún expediente técnico, algún informe, ¿no? O alguna lectura que puedan tener sobre el uso de estos tipos de sistemas de tratamiento. Aquí, por ejemplo, tenemos algunas imágenes sobre sistemas anaeróbicos de tipo tanque séptico, que están enterrados, por ejemplo, ¿no? Y que tienen ciertas cualidades en su diseño que van a permitir que se depure el agua, ¿no? Aquí, por ejemplo, en la figura 1.39, estas imágenes han sido extraídas de un libro de tratamiento de aguas que también lo voy a subir en el aula virtual para que lo puedan descargar, y ahí está explicado paso por paso todo, no se preocupen. Es de un curso que llevé en México, pero igual les voy a compartir, no se preocupen, para los que tengan interés en este tema, ¿no? Entonces, entra el agua residual por aquí, hay dos compartimientos. En el primer compartimiento lo que básicamente se realiza pues es una sedimentación de lodos, ¿no? Hay un tratamiento previo, hay una generación de lo que les comentaba, ¿no? Una degradación de tipo anaeróbica de estos compuestos, se generan gases y el agua por rebose, el agua tratada, va a pasar a un segundo compartimiento en donde ya se van a generar otro tipo de microorganismos que van reduciendo los microorganismos patógenos, ¿no?
Acuérdense que dentro del proceso de fermentación se genera ácido láctico, y el ácido láctico, lo que les decía yo, y el estudio también que demostró, es que inhiben a los microorganismos patógenos. Cuando hablo de microorganismos patógenos me refiero a aquellos microorganismos que tienen la capacidad de generarnos enfermedad. Que básicamente cuando hablamos de bacterias, ustedes tienen que tener en cuenta que no todas las bacterias son malas. De hecho, hay una pequeña parte que son las bacterias que nos generan enfermedades, una pequeña parte en comparación con las bacterias benéficas que podemos utilizar en biotecnología. Después de este proceso de tratamiento, de disposición de estos compuestos que puedan haber en el agua, pasa a un sistema de filtro, ¿no? En donde se retienen estos microorganismos y en esta grava, o en este filtro, pues hacen biopelículas y sale un efluente. El efluente puede salir con cierto olor, ¿no? Porque es de un tratamiento anaeróbico, que posteriormente lo puedes complementar con un tratamiento de aireación, ¿no? De oxigenación, que también le va muy bien. Y aquí tenemos un ejemplo de tanque himno, ¿no? Que básicamente pues consta de un único depósito en donde se generan dos compartimientos, ¿no? Una zona de sedimentación que está en la parte superior y una zona de digestión de lodos, que básicamente aquí es en donde se da la mayor parte de actividad microbiana para poder degradar estos compuestos que entran por el agua, ¿no? Y luego pues se genera biogás también aquí, en este caso el metano, y se puede hacer un reaprovechamiento también, ¿no? Este es un tipo anaeróbico. Como ustedes ven aquí, aquí no hay inyección de oxígeno, nada de eso. Entonces aquí el proceso biológico que se da, vuelvo a repetir, es que la fracción orgánica de los sólidos sedimentables que se acumulan en la zona de digestión, esta zona marrón, van a ser sujeto de degradación vía anaeróbica. Acuérdense que cuando se opta por la vía anaeróbica, vamos a generar biogás, lodo y otros compuestos que puedan ser reaprovechados. Y finalmente, ya para terminar la clase, lo que hemos visto es en procesos de tipo aeróbico y anaeróbico, pues parte siempre del uso de la degradación de moléculas, en este caso de la glucosa, ¿no? Cuando se degrada la glucosa se llama un proceso de glucólisis, ¿no? Lisis es partir o quebrar, ¿no? Entonces, cuando hablamos del uso de la glucosa para la fermentación, podemos tener dos tipos, ¿no? Podemos tener un tipo de fermentación láctica, en donde se produce ácido láctico, y el ácido láctico ya les he explicado cuál es su uso, cuál es su función. Y también, a través de la vía de la fermentación alcohólica, pues se produce alcohol, ¿no? Y hay otro tipo de fermentación también, por ejemplo, que no le hemos tocado, pero de repente en las lecturas que yo les voy a proporcionar en el laboratorio lo puedan complementar. Es la fermentación acética, fermentación butírica, fermentación láctica, hemos visto alcohólica, ¿sí? Que básicamente son los más importantes, ¿no? Los más usados. ¿Y dónde se da esta glucólisis? Básicamente pues se da en el citoplasma de las células. ¿Ok? Ahí nos vamos a quedar con la clase, no sé si tengan alguna consulta, sino para de repente absorber las dudas que tengan con respecto a los entregables, a los exámenes que ya están próximos a dar ustedes. A ver, vamos a abrir el chat para poder. A ver. Ok. Marcos nos pregunta en qué consiste el tratamiento por UV. Básicamente lo que se hace en ese tipo de tratamientos es generar ciertos compuestos o ciertos radicales que justamente van a hacer un proceso de, vamos a decirlo así, de lisis celular, ¿ya? Lo que pasa es que si ustedes, a ver, voy a compartir un pequeño dibujo para que me puedan entender, pero eso es parte ya de desinfección en microbiología, ¿no? A ver, pero de todas maneras lo vamos a responder. Aprovechando, no sé si tengan alguna otra consulta mientras lisis bacteriana, a ver.
Adelante, adelante. Docente, respecto al producto académico 3 o el consolidado 2, va a ser hacer un trabajo, ¿verdad? A ver. Puede ser individual. Individual va a ser que hagamos la otra. Sí, se O va- quedó que iba a ser de tipo individual. Ah, pero eso sí, lo que yo les quería indicar, pero previamente a esto voy a responder la pregunta de Marcos para que pueda quedar claro. Ya. A ver, a ver, a ver. Por acá me parece que lo tengo ya. Voy a proyectar la pantalla. Vamos a ver la pantalla mejor, toda la pantalla. A ver, me comentan si logran ver mi pantalla. Ya. Esto es un esquema de una bacteria. Bueno, estamos haciendo una pequeña clase de microbiología, ¿ya? Pero no se preocupen. ¿Ustedes ya llevaron el curso de microbiología o todavía no? Todavía no, docente. Ya. En ese curso, pues, se va a ampliar mejor las aplicaciones de los microorganismos, ¿no? Pero ya lo que les estoy diciendo, pues, es la base para que puedan entender lo que se explica en microbiología, ¿no? Si ustedes, si nosotros representamos, por eso es importante dibujar, no les había pedido que dibujen la célula por gusto, ni por capricho, ni por hacerlos trabajar, sino es por un tema didáctico para que ustedes se puedan acordar. Si yo dibujo un microorganismo y veo esta imagen, esta parte de color oscura es la pared celular, ¿ya? Entonces, la idea del uso del ozono y del UV, ¿en qué consiste? El UV lo que hace básicamente es impactar en la molécula de ADN que pueda tener la bacteria. Entonces, haciendo de esta manera de que ya no se reproduzca, es decir, lo degrade completamente y ya no hay un proceso de división celular. Ya. Y lo que hace el ozono es atacar a nivel de pared celular. La pared celular de las bacterias, bueno, esta es una micrografía de la bacteria, esto lo voy a pasar por el link. Esta es una bacteria, tomado su foto en microscopía electrónica, ¿no? Todo esto se estudia en microbiología, no se preocupen, pero básicamente la pared celular de la bacteria es así. A esa zona oscura que han visto en la imagen anterior, si yo lo hago un pequeño corte y lo amplío y lo dibujo, voy a tener la pared celular de la bacteria, estos componentes. Si se dan cuenta, ¿por qué nos hemos gastado tanto tiempo en estudiar proteínas, en estudiar lípidos, en estudiar polisacáridos? Es justamente para poder entender que estas moléculas son parte de estos microorganismos y que cada una de estas moléculas están susceptibles a ser dañadas por agentes químicos o agentes físicos externos. En este caso, por ejemplo, si yo también traigo a colación aquí el cloro, lo que hace el cloro es justamente cortar estos enlaces que hay de estos pequeños ladrillos que forman parte de la pared de la bacteria. Y al romper esto, deja expuesto al ataque de otras sustancias y por ende mate a la bacteria. Ese es uno. ¿Ya? Y cuando yo hago uso de UV, lo que hago es, a nivel del ADN, modifico el orden natural, vamos a decirlo así para que lo entiendan, el orden natural de esta sintetización, de esta producción de estos componentes de la pared celular, y hago esa modificación y por ende mato al microorganismo, lo inhibo totalmente. ¿Ya? Entonces, más o menos ahí se explica, ¿no? Eso. Y hay ciertas enzimas que también hacen este proceso de ruptura a nivel de estructura, ¿no? Por ejemplo, si enfocamos esto también es por qué el médico nos receta antibióticos. Los antibióticos tienen diferentes blancos de las estructuras de los microorganismos. Lo mismo sucede con el ozono, con el UV también. El ozono es a nivel de pared y el UV es a nivel de ADN, ¿no? Pues es que cuando nosotros también estamos expuestos
continuamente o por largos periodos de tiempo radiación UV, el UV lo que hace es daña nuestro ADN de las células y puede generar, por ejemplo, cáncer, ¿no? Cáncer de piel. ¿Por qué? Porque modifica la composición natural del ADN. En bacterias lo que hace el antibiótico, por ejemplo, hay algunos antibióticos que específicamente atacan estos ácidos teicoicos que forman parte de la pared de las bacterias. O hay algunos antibióticos que justamente vienen a inhibir esta porina, que es una proteína, es un canal por donde pasan los nutrientes para el interior de la bacteria. Vienen aquí, dañan esta porina y hace que la bacteria no pueda alimentarse y muera. Entonces son diferentes mecanismos de uso de determinado antibiótico, ¿no? Y dependiendo del tipo, del grosor de estas capas de peptidoglucano, también se clasifican en las bacterias. Entonces, pero eso ya lo dejamos para la clase de microbiología, pero más o menos por ahí va la respuesta a su pregunta. Ok, entonces, no sé si tengan otra pregunta. Ya para ir terminando, si no. Lo que sí les quería adelantar, por favor, es el desarrollo. Voy a abrir el aula virtual. Un momento. Aprovechando estos minutitos. Sobre el tema de la medición de competencias. Ya, un momento. Estoy abriendo el aula virtual para poder enseñarles en dónde está ubicado. Creo que ya ustedes han podido revisar la comunicación por el foro, pero de todas maneras, para aquellos que no todavía lo tienen claro, lo que tienen que hacer básicamente es entrar a la sección donde dice evaluación de competencias, abrir la carpetita y ahí van a tener la consigna, o sea, la indicación del trabajo, que es algo sencillo, y poder subirlo oportunamente para su evaluación, ¿no? Eso lo está pidiendo la universidad, como parte de su proceso de evidencia que ustedes han tenido para aprender este curso, ¿no? A ver, voy a compartir pantalla rápidamente para no quitarles más tiempo. A ver, ahí ven. Ustedes se van aquí, donde dice medición de competencias, le hacen clic ahí y aquí está la comunicación, ¿no? Medir competencias es fundamental para evaluar su aprendizaje. Luego se van donde dice carpeta y rúbrica, abren allí y van a encontrar las dos consignas. Acá está donde dice biología, lo descargan. Esta es la rúbrica, lo que se va a medir, digamos, este es el spoiler, ¿no? Ustedes ya saben qué cosa es una rúbrica. Su trabajo debe estar acorde a lo que está aquí, ¿no? Y acá está la consigna. De hecho, la consigna se ha cambiado porque la consigna que estaba en el aula virtual era para el tema de presencial, pero se ha cambiado adaptando a ustedes. Entonces, lo que estoy dejando aquí es un caso experimental, ¿no? ¿Para qué? Es algo que ustedes ya han hecho, pero para poder reforzar el tema de su investigación, ¿no? Entonces, el impacto de las represas en el caudal ecológico de los cuerpos de agua. Acá está la consigna, ¿no? Lo que ustedes tienen que hacer es demostrar con el método científico que esta hipótesis se da o no se da. Ustedes concluyan si es que es así o no es así. Eso ya lo dejo a su criterio, ¿no? Imagínense que ustedes están investigando eso. Entonces, aquí dice, el objetivo es evaluar el impacto de una represa sobre el caudal ecológico. Entonces, lo que se va a hacer aquí, exacto, sí es para el consolidado 2. Acá dice, explica detalladamente el experimento que llevarías a cabo, hipotéticamente, para demostrar el impacto de las represas sobre los cuerpos de agua. Usa los pasos del método científico. Ustedes ya han ensayado y hemos hecho algunos ejercicios en el foro y por la tarea también sobre el uso de los pasos del método científico. Debes explicar el resultado en caso de confirmar o no la hipótesis, ¿no? Ustedes ya tienen que decantarse por el camino de, ok, profe, con mi investigación experimental yo demuestro de que sí hay un impacto. Y si yo demuestro que no hay un impacto, también detallarlo, ¿no? Por favor, el trabajo debe ser original, nada de ChatGPT. Pueden utilizarlo, sí, pero también hay que poner su criterio de ustedes, ¿no? Adjuntan los recursos bibliográficos en formato APA consultados.
Yo creo que esto de la generación de formato APA no es complicado, ¿no? Eso es con respecto a la medición de competencias. Ya. Luego, próximamente se va a habilitar la evaluación final, que todavía no está disponible para ustedes, y la evaluación sustitutoria, pero oportunamente yo ya les he comunicado las fechas. Esto lo van a dar virtualmente a través de un monitoreo que van a tener, ¿no? Esto ya lo está implementando el área de evaluación de la universidad. ¿Ya? Sí, Fritz, voy a... El foro 3 no está habilitado. A ver. Parece raro. Vamos a verlo. Ok, sí está habilitado el foro 3. Ya. De repente en el otro NRC no está habilitado. Ahora vamos a ver. Yo tengo dos NRC como les decía. A ver. Por favor, chicos, tienen que tener en cuenta que hay plazos de entrega. Hay algunos que están entregando fuera de tiempo y por norma la universidad pues te descuenta 2 puntos, ¿no? Ya está habilitado el foro. La primera semana ya estaba habilitado ya. Ok, no sé si tengan alguna otra pregunta. A ver, vamos a mostrar el tema de la evaluación final. Profesor, buenas noches. Disculpe, Sí, quería hacerle una consulta. ok, sí, adelante. Profesor, mire, el consolidado 2 es lo que ha mostrado ahorita, ¿verdad? Pero hay un detalle que yo ya de la clase anterior que hemos tenido, como usted dijo que ya podíamos hacer el consolidado 2, yo ya incluso ya lo he enviado. Sí, una cosa es el consolidado 2, que está como parte de su entregable de la actividad 3, y otra cosa es la medición de competencias que pide la universidad. Ya, o sea, hay dos trabajos, porque yo he enviado como producto académico número 3, que está habilitado en la unidad 3, ahí Ajá, lo he enviado. claro, sí, hay otro adicional que es la medición de competencias. Y lo que es el producto académico número 3, ¿en qué nos beneficia en la nota? ¿En algo? O... Sí, todas estas notas van a ser promediadas al final. Ya el sistema lo tiene mapeado, no se preocupen. No es que van a hacer una actividad así, no, nada más, ¿no? O Todo sea, son tiene su dos calificación. productos académicos para el consolidado 2. Sí, vamos a decirlo así. Pero la medición de competencias es como una evaluación aparte, ¿ya? Y adicionalmente, pues se está evaluando en esta semana, ¿no? Para nuestro curso. Hay otros que la medición de competencias pues te piden evaluarla junto con la evaluación final, pero en nuestro caso la universidad ha decidido hacerlo en la semana de la unidad 3, ¿no? Ya, Y la ya, medición de profesor. competencias, ok, Muchas gracias. Todo claro. ok, perfecto. La medición de competencias ustedes tienen para subirlo hasta el día 30. Oportunamente se les ha comunicado hasta el día 30, o sea, hasta el domingo, porque si ustedes ven aquí, yo debo informar a la universidad aquellos alumnos que han cumplido satisfactoriamente y su nota, ¿no? Eso también va a salir en su calificación de ustedes, en su libreta de calificaciones, que lo pueden ver ustedes. Ya tienen plazo hasta el 30, igual está aquí. Ya está habilitado también. ¿Qué más? Sobre la evaluación final, en la última semana, porque es el 15 de julio de tal hora a tal hora, eso lo ha programado la universidad, no es programado por el docente. Tienen este tiempo. Y de por sí las preguntas que le estoy dejando ahí son analíticas, no tan difíciles, no se preocupen, pero sí hay que repasar, obviamente, ¿no? Lo que les he dicho en clase. Todo lo que viene ahí es lo que he dicho en clase, no es algo que les vaya a sorprender a ustedes, ¿no? Y también hay algunas preguntas que se han extraído pues de sus evaluaciones, de sus autoevaluaciones que dan semanalmente en cada unidad, ¿no? Hay algunas preguntas. ¿Qué más? Luego, para los que quieran de repente levantar alguna nota que crean que está muy bajo, también tienen la evaluación sustitutoria, pero oportunamente yo les voy a comunicar cuándo se está habilitando, ¿no? Pero ya les voy adelantando que es el 19. Ya les había comunicado también por el foro, siempre por favor revisen el foro de comunicación del docente
en donde siempre estoy subiendo, comunicando, ¿no? Por ejemplo, acá les he comunicado sobre la medición de competencias, ¿no? Cómo ingresar inclusive, dónde está todo eso, ¿no? Entonces está bien detallado para los que no han podido asistir hoy día. Luego también sobre el proceso de evaluación y todo eso, ¿no? Bien. Si no hubiera más preguntas, terminamos aquí la clase y ya entraríamos la otra semana a la unidad número 4, ya con aplicaciones un poco más interesantes, digamos, de lo que ya hemos ido viendo teóricamente, ¿no? Nuevamente les agradezco estos minutos. Por favor, dense el tiempo de poder estudiar o ver nuevamente los videos para que puedan llegar preparados a su examen, ¿no? Que no es nada difícil, son 20 preguntas nada más, verdadero o falso, opción múltiple, algunas para relacionar, pero son conceptos que hemos visto en clase, ¿no? Bien, nos quedamos ahí entonces. Gracias, buenas noches. Sí, Eric, no te preocupes, está quedando registrado en el chat la asistencia. A ver, si es que se les hace complicado realizar el producto número 3 de forma individual, lo pueden realizar en forma grupal, pero por favor, individualmente lo suben y detallan en la introducción y obviamente su evidencia, como siempre, que han realizado el trabajo grupal, ¿no? No hay problema, se da esa facilidad también. Pero cumplan los plazos, por favor. Adelante, justo. Profesor, buenas noches. Disculpe, ¿el grupal va a ser con todos los integrantes que ya estamos designados o puede ser los que podamos? Pueden mantener el grupo que han venido trabajando para el producto 1, ya eso lo dejo a su criterio, pero como la gran mayoría había decidido hacerlo individualmente, si ya ustedes logran concretar y ponerse de acuerdo, no hay problema, no hay problema. La cosa es que yo tenga ese producto en el aula virtual y pueda cotejarlo y evaluar su nota, ¿no? De su participación. Profesor, muchas gracias. Ok.